Cuando hice público en las redes sociales el título del sermón de hoy, muchas personas me han mandado mensajes raros. Porque el título del sermón de hoy es Nuestro dinero cuenta. Nuestro dinero cuenta. Y cuando tú llevas tanto tiempo predicando contra el evangelio de la prosperidad, cuando llevas tanto tiempo luchando contra los mercenarios de la fe, cuando llevas tanto tiempo siendo aquel incluso que da nombres y apellidos de personas que prostituyen el evangelio para hacer dinero, y de golpe publicas en internet un sermón que se titula Nuestro dinero cuenta, y que la imagen encima que hicieron por aquí fue un montón de monedas, mucha gente se ha asustado y me han llegado mensajes como: oramos para que el pastor Juan Manuel no se desvíe. Qué pena que los que parecían buenos han caído en lo mismo. Pero ni siquiera lo prediqué, vieron el título y ya la gente... Y yo sé por qué. Porque la gente está muy lastimada. La gente de la iglesia hoy escucha palabra dinero y saca un escudo, como no, ya otro que roba. Pero, ¿saben qué? Yo no quería predicar este texto. Me hubiera encantado decir, pasamos directamente a otro pasaje. Pero estoy sujeto a la palabra. Empecé Romanos 1:1 y prediqué todos los versículos. Y no podía evitar estos porque hablaban de dinero. Lo puse en mis oraciones y dije: Señor, ¿cómo voy a estar exponiendo un sermón entero sobre ofrenda y dinero? La gente va a pensar mal. Pero es que la realidad es que no he elegido yo este pasaje. Está escrito y es el que me tocaba predicar. Y de la misma manera que cuando Pablo habló de homosexualidad no lo evitamos porque estaba escrito. O cuando Pablo habló de que tenía un pueblo escogido no lo evitamos porque estaba escrito. Si Pablo hoy habla de ofrendas, de colectas, si Pablo hoy habla de dinero, tenemos que exponerlo. Y sí, es verdad, han hecho mucho daño. Hay gente que incluso quiere ofrendar y no ofrenda porque tiene miedo de lo que se va a hacer con eso. Hay gente que ya duda de cualquier cosa que se llame ofrenda y de cualquier cosa que envuelva recursos o dinero en una iglesia. Sí es cierto que muchos han lavado dinero en la iglesia. Sí es cierto que muchos han extorsionado a las personas. Sí es cierto que muchos, aprovechando la ignorancia del pueblo, les han sacado hasta el último céntimo. Sí es cierto que personas se han enriquecido usando la fe de la gente en el nombre de Dios. Sí es cierto que pastores viven vidas de millonarios mientras gente que congrega con ellos pasa necesidad. Sí es cierto que personas roban. Sí es cierto que personas inventan, exigen. Sí es cierto que personas ponen miedo en el corazón de las personas que diezman porque les enseñan que si no son ladrones y están robando a Dios, y por no tener un problema con Dios acaban dando incluso sin entender lo que es el diezmo. Sí es cierto que muchas personas incluso ya no solamente diezman, sino que llegan a dar primicias. Que hay fiesta de las primicias, hay gente que hace hasta pactos con dinero con Dios. Sí es cierto que hoy en día el dinero y la iglesia se han hecho demasiado amigos y se predica más en los púlpitos de dinero que de Cristo. Se predica más en los púlpitos de dinero que de salvación. Pero que mucha gente esté haciendo algo mal no significa que nosotros debamos omitir una palabra que está en la Escritura. Que muchos roben no significa que todos roben. Que muchos engañen no significa que todos engañen. Y que muchos hablen de la ofrenda o del diezmo o del dinero o de las primicias para extorsionar no significa que la Biblia hable para eso. ¿Y saben qué? Yo llegué a un punto. En Caminando por Fe casi nunca se habla de esto. Hay un estudio que tenemos antiguo sobre el diezmo donde explicamos por qué en Caminando por Fe no recogemos el diezmo. Porque creemos que era un sistema tributario del pueblo de Dios, pero que en ningún momento a la iglesia del Nuevo Testamento se le pide diezmo. En ningún momento a los gentiles se les pide que diezmen, sino que ofrenden. Y tenemos un estudio bíblico sobre por qué no pedimos diezmo como algo obligatorio para la iglesia. Ni siquiera voluntario, nunca sale de nosotros decir hay que diezmar. Sin embargo, que nosotros no hayamos hablado mucho de esas cosas no significa que la Biblia no hable de ofrendas.
Y hermano, también te digo una cosa, yo espero que hoy tu corazón sea sanado. De la misma manera que tu corazón llegó lastimado por pastores malos y con los años ha sido sanado, de la misma manera que tu corazón llegó lastimado por mala doctrina y tu corazón ha sido sanado, también espero que hoy tu corazón que llega lastimado y desconfiado por esa extorsión y ese robo a lo que te han sometido en muchas iglesias, hoy también sea sanado. Y de verdad espero que en eso que tu corazón es sanado también entiendas que ofrendar es un deber y es un privilegio. Y no lo hago para que des, porque ¿saben qué pensé? Puedo hacer el sermón ahora y luego recojo la ofrenda porque su corazón estará más tocadito. Pero no he querido venir a manipularte, he querido venir a exponer la palabra. Tú ya has ofrendado, lo has dado conforme a tu corazón. Pero hoy Pablo, siguiendo el texto que venimos predicando semana tras semana, habla de una ofrenda, habla de una colecta. Así que yo quiero hacer una cosa hoy muy sencilla. Yo quiero explicar el texto, explicar por qué Pablo pedía una colecta, por qué Pablo estaba recogiendo una ofrenda, explicar para qué se estaba recogiendo, explicar qué era lo común que se hacía con las ofrendas en aquella época y luego decirte 8 cosas importantes sobre la ofrenda. Lo digo por aquellos que tienen papel y boli, porque luego diré 8 cosas importantes sobre la ofrenda. Es más, 8 cosas sobre el dinero y Dios. Así que vamos al texto para exponerlo rápido antes de llegar a esos 8 puntos. Versículos 25 y 26, Pablo dice: entendemos que Pablo nos ha enseñado a vivir como una iglesia, a vivir como cristianos, y nosotros la semana anterior, la otra, estuvimos hablando del Pablo misionero, Pablo que quería llegar a otros lugares, Pablo que quería predicar donde no había fundamento. Pablo no paraba quieto, Pablo era una persona inquieta, no paraba en un lugar, el Señor lo llevaba de un sitio a otro para seguir exponiendo el evangelio, abriendo nuevas iglesias, y ahora quiere emprender un viaje nuevo. Versículo 25 dice: pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pablo ahora dice dónde va. Pablo rinde cuentas de sus viajes. Pablo explica dónde está yendo. Pablo explica a la iglesia lo que está haciendo. Y hermano, eso es algo muy importante. Hoy las personas, pastores y líderes de iglesia, se creen con libertad de hacer y deshacer lo que quieran. Miren, por ejemplo, yo si voy a viajar a un sitio, antes de decir sí, primero le digo a los hermanos de la iglesia, a los de más confianza, a los de esa junta que nos reunimos, les digo: mira, me han invitado a tal sitio a predicar, ¿está bien? Sí, ya está, siempre me dicen que sí. Pero yo tengo que rendir cuentas a la iglesia, tienen que saber qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde voy a estar. Porque rendimos cuentas, porque servimos a la iglesia, no somos los dueños. Y Pablo rinde cuentas de sus viajes, dice: ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. La palabra santos sabemos que se refiere al pueblo de Dios, no a esos que adoran los católicos romanos. Pero ojo, que hay muchos evangélicos que hablan mal también, que dicen: yo no adoro a los santos, nadie es santo sino Dios. No, nosotros somos santos. A mí hay gente evangélica que me dice: yo no creo en los santos. Y digo: pues no crees en el pueblo de Dios, porque la Biblia los llama santos. Santos. Pablo dice que va a Jerusalén para servir a los santos, para servir al pueblo de Dios, para servir a los redimidos. Hermano, una vez has creído en Cristo, tú eres un santo del Señor. Santo no es perfecto, santo no es alguien que debe ser adorado, santo no es alguien que debe ser venerado. La Biblia dice que los santos del Señor son los separados del Señor. Somos un pueblo santo, un pueblo cortado, separado. Pertenecemos al Señor. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha santificado. Nos ha separado y nos ha llevado a la luz. Somos los santos de Cristo. Y Pablo dice que va a Jerusalén para servir a los santos. ¿Por qué va allí? Porque Macedonia y Acaya, unas ciudades de por ahí vecinas, han tenido a bien, es decir, han decidido, han querido hacer de corazón, han tomado la decisión de hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Primera cosa, la iglesia desde el principio ha cuidado de los necesitados.
La iglesia necesita dinero. La iglesia necesita recursos que no tienen que venir de fuera, sino que tienen que venir de la propia iglesia. Y uno de los fines principales para los que se usaban los recursos en la iglesia era la necesidad de los más pobres. Pero ojo, no era una ONG, ¿eh? Quiero que entiendan una cosa, que muchas personas dicen que la iglesia debe usar el dinero para los pobres y eso está mal. Porque Pablo y la Biblia me enseña que la iglesia usaba el dinero para los pobres de la iglesia. De la iglesia. La iglesia no es Cáritas, la iglesia no es Cruz Roja. Pablo dice que está yendo a Jerusalén, escuchen para entender, para el servicio de los santos, porque Macedonia y Acaya han hecho una colecta para los pobres, pero no acaba ahí. Para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. La iglesia sí se preocupaba de los necesitados de medio de la iglesia. El foco principal de la iglesia era el sustento de los necesitados de la propia iglesia. No hay nada más ridículo que una iglesia que reúne dinero para ayudar a los pobres de la calle y tiene hermanos en necesidad dentro. Es como un hombre que su hijo no tiene para unas bambas y le regala unas al vecino. Con Dios hay un orden de prioridades. Primero mi casa, la familia en la fe y luego el resto. Y hay iglesias que se empeñan en hacer obra social sin preguntar si los de casa necesitan obra social. Ninguna persona debería dar un bocadillo fuera sin antes saber que la iglesia toda tiene para sus recursos. Ninguna persona de la iglesia debería hacer una cesta de compra y llevarlo a un necesitado de la calle sin saber si alguien de casa necesita esa cesta. Una vez yo cubro las necesidades de mi familia, mi esposa y mis hijos, los segundos que vienen a mi mente son mi iglesia. Mi iglesia. Cuando a mí personas o en el trabajo antiguo de Eclesia, sus jefes les daban camisas, porque personas que trabajan aquí en España en limpieza saben que hay gente adinerada y las camisas suelen ser de marca y las tiran en buen estado y... Hombre, yo siempre esperaba o que muriera alguien o que donaran algo. No hay nada mejor que esperar que un rico tire la ropa para ser un pobre que viste Lacoste. Oye, y toda esa ropa Lacoste, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, aquí, bendición. Bendición, el pobre no compra, el pobre espera. Espera en Dios. Pero hermano, yo no podía coger eso y directamente tirarlo al container de la ropa. Sin llegar a la iglesia y preguntar, ¿algún hermano necesita una ropa? ¿Algún hermano necesita unos zapatos? Por eso siempre empezábamos a hacer eso antes. Te dan unos zapatos, toma. Se me quedó pequeño un pantalón. Oye, ¿algún hermano cabe aquí? Porque la primera cosa que debe venir a nuestra mente para ayudar son nuestra iglesia. Es nuestra iglesia. Hermano, yo quiero que entiendan que al final del mensaje van a ver que para lo mínimo que se usa el dinero es para cosas materiales, como aire acondicionado, sillas y eso, pero que el dinero es necesario. Pablo está llevando una colecta para los pobres que están entre los santos. Hay gente que me dijo una vez, yo como la iglesia es así, yo doy mi ofrenda a los necesitados de la calle, no a la iglesia. Digo, pues no has entendido nada. Porque sí hay que dar a los necesitados. Sí, yo también a veces llevo alguna moneda, compro alguna comida, unos cruzanes, unas magdalenas y prefiero eso que darles el euro. Pero eso lo hago como un extra. Pero primero mi iglesia. Porque es lo que Pablo enseña. En ningún momento Pablo dice, no des a la iglesia que ya tiene mucho y da a la calle que no tiene nada. No, hermano, eso es una rebelión contra el pueblo de Dios. Lo primero que Pablo está enseñando es que primero debe cubrir la necesidad de la iglesia, de los hermanos pobres que están entre los santos. Pablo está emprendiendo un nuevo viaje y el motivo principal es el servicio a los santos. El motivo principal es una colecta para los pobres que están en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque en medio del pueblo de Dios hay necesidad. ¿Cómo?
gente cristiana necesitada y el éxito y la prosperidad y Dios proveerá. Pues sí, toda la historia en medio del pueblo de Dios ha habido necesidad. Toda la historia en medio del pueblo de Dios ha habido gente con más y menos recursos. Ese evangelio de Dios te dará dinero, Dios te dará trabajo, Dios te dará riquezas, es falso. Ese evangelio de un creyente no pasa necesidad, es falso. Ese evangelio de un creyente no tiene problemas económicos, es falso. Ese evangelio de pasar problemas económicos es una maldición, es falso. Ese evangelio del creyente no tiene necesidad, es falso. Porque desde que el mundo es mundo, desde que la iglesia es iglesia, dentro de la iglesia ha habido gente con necesidad. Y no es ni por pecado ni por maldición. Sí, muchas veces es que no administran bien y tienen que aprender. Otras veces es que son muy gastaderos. Y a esos es bueno dejarles pasar hambre un tiempo para aprender también. Pero también hay gente que la vida los lleva a perder empleos. Que la vida los ha llevado a situaciones de guerra, o ha venido un huracán, o ha pasado algo difícil en la ciudad y esas personas han perdido casa, han perdido coche, han perdido trabajo, se han visto en la habitación de un hermano, en un albergue. Y eso no es ser maldito y ser olvidado por Dios. Eso es la vida en esta tierra donde el pecado todavía reina. Y mientras haya pecado en esta tierra va a haber sufrimiento. Y mientras haya pecado en esta tierra va a haber dolor. Y mientras haya pecado en esta tierra van a haber problemas y va a haber necesidad. Todos somos muy moralistas. Se quema el Amazonas y llenamos Facebook de ¡ay, Notre Dame, tantos millones! Y el Amazonas, nada. Tienes un pobre al lado y estás queriendo salvar el Amazonas. En tu propio barrio tienes 3 personas durmiendo en la calle y quieres salvar a los monitos del Amazonas. Primero la gente y luego los monos, ¿eh? A ver si nos volvemos menos animalistas y más humanos. Que hay gente que pasa más tiempo queriendo salvar gorilas que personas. Y ojo, que esto es la iglesia, no es Greenpeace, pero si quieres te doy la dirección, te apuntas, te coges un barquito y te vas a salvar la ballena azul. Hermano, hay que amar a los animales, pero sin perder el rumbo de las prioridades. La corona de la creación de Dios es el ser humano, pero es malvado y el animal no, sí, y aún así hay que amarlo, porque Dios no salvó, no dio a su hijo por los monitos. No dio a su hijo por los pobres, inofensivos mulas y toros del mundo. Sí, el hombre es cruel, el hombre extermina, estamos dejando el mundo sin especies, pero llenar Facebook no va a cambiar eso. Mira, cada 2 por 3 salen anuncios en la tele de que no hay que correr porque te matas, y la gente corre. Las fotos de las cajetillas de tabaco están llenas de gente con pulmones negros y podridos, y la gente fuma. El mundo entero nos ha dicho que usemos preservativo, que si el sexo seguro, y los jóvenes abortan más que nunca. Todo el mundo quiere moralizar y no se ha enterado que el pecado del corazón no sirve de nada las imágenes. Si Dios no cambia el corazón, el mundo es así. Tú puedes poner las fotos que quieras en Facebook, no vas a cambiar a nadie. Así que pon a Cristo en Facebook, porque es el único que cambia las cosas. El que va a salvar el Amazonas no es otro que Jesús. Si la nación entera entendiera quién es Cristo y se humillara a Cristo, la nación entera cambiaría. Hermano, Dios no nos ha mandado a moralizar el mundo, porque el mundo es inmoralizable. Nos ha mandado a predicar el evangelio, porque eso sí cambia el mundo. Eso sí cambia el mundo. No vamos a acabar con la tortura animal. Y soy el que está en contra, número 1. Yo mismo puse una foto, pero no me pasé un año haciendo esas cosas. La puedes poner para concienciar un poco, pero hay gente que vive concienciando. Y hermano, ¿sabes lo que más me duele? Gente que quiere arreglar el mundo y no tiene arreglada ni su propia casa. Gente que quiere hablar de moral y de lo mal que está el mundo, ves su matrimonio y dices, tío, pero empieza por tu habitación. ¿Quieres ordenar el Amazonas y tu cuarto da asco verlo? ¿Quieres poner el orden, la suciedad de las aguas marítimas que están llenas de porquería y vas a tu cocina y tiene nata, está en el techo? Por favor, estamos perdiendo la lógica. Y en la iglesia con el dinero está pasando lo mismo. Queremos dar para todas las causas benéficas del mundo y tenemos un hermano en necesidad al lado.
No, yo hoy he cogido 100 euros, he hecho compra y lo he dado a necesitados de la calle. Y tienes un hermano al lado que está rogando a Dios para que su hijo coma hoy. Hermano, no empieces a caminar con Dios sin antes tener claras las prioridades de Dios. Porque las prioridades de Dios tienen que ser las tuyas. Mira, yo tengo un ser querido que yo le dije una vez, si se cayeran al mar un perrito y un humano, ¿a quién salvarías? ¿Y saben quién me dijo? Al perro. Al perro. Pero yo soy un hijo de Dios. Mira, si se cayera al mar, y ojo que el ejemplo va a ser feo, si se cayera al mar Maduro o un perro, hay que sacar a Maduro. Porque hay que seguir orando para que se arrepienta, orando para que conozca a Cristo y orando por su alma, porque el perro es perro. Porque ser creyente es pasar por encima de mis prioridades y dar a mi corazón nuevas prioridades, las prioridades de Dios. ¿Saben cuáles eran mis prioridades antes? Mis prioridades eran: número 1, Juanma. Número 2, Juanma. Número 3, Juanma. Y número 4, a lo mejor mi madre y mi padre. Y mi hermana. Y ya. Y el resto del mundo no me importa. Cada cual que mire para lo suyo. Pero cuando conocí al Señor, mis prioridades cambian. Número 1 es Dios. Número 2 es iglesia. Número 3, mi iglesia. Y número 4, el resto. Ah, no, primero mis primos, mis tíos. No, primero mi iglesia. Primero mi iglesia. Cuando yo he estado enfermo, no me han llegado mensajes de mis primos lejanos, me han llegado mensajes de mi iglesia. La iglesia es un regalo de Dios para nuestra vida y tenemos el deber de cuidarla. Tenemos el deber de mantenerla, tenemos el deber de sustentarla, tenemos el deber de preocuparnos por ella. Por eso no podemos ser creyentes que venimos al culto y nos vamos. Nos debemos relacionar, nos debemos escribir. Hermanos, estamos haciendo el propósito de oración, mando el mensaje y a los 5 minutos todos me escriben. ¿Y quiénes son? ¿Me pasas sus números? ¿Por qué no te levantas cada domingo un rato? Os miráis a la cara, os preguntáis los nombres, os preguntáis de dónde sois, quiénes sois, qué familia tenéis, cuánto tiempo llevas en el país. Tantas preguntas para hacer. ¿Qué pereza os da eso? Pero no cuesta nada decirle al pastor: ¿quiénes son? Pásame los números, que monto un grupo y oramos. No sabéis ni la cara que tiene el otro. Ese propósito de oración, ¿no habéis entendido que no se trata de orar por un nombre, sino por una persona? Que no se ora por nombres, se ora por gente. No, yo te pido por si no sé ni quién es, no sé ni qué cara tiene, no sé qué problema tiene. ¿No habéis entendido que el fin del propósito de orar es que os unáis? Que estéis más juntos, que os conozcáis más, porque la prioridad de la iglesia debe ser la iglesia. Y Pablo lo tiene claro. Pablo está llevando personalmente una ofrenda para cuidar a los santos que hay entre los pobres de su propio pueblo, de los propios cristianos, y eso no es nuevo. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. En uno de los mensajes que Pablo está dando a la iglesia de Galacia, Pablo habla de acordarse de los pobres. Incluso él dice que estaba deseoso de hacerlo. Pablo tenía gozo, sentía placer, disfrutaba de ayudar a sus hermanos necesitados. Hermanos, ¿saben qué es lo mejor de ser pastor? ¿Predicar? No. ¿Enseñar? No. ¿Saben qué es lo mejor de ser pastor? ¿Saben qué es lo que me produce más gozo al corazón? Ver a alguien que llega con un problema a mí y se va aliviado. Tú sabes qué es terminar el día y decir: Señor, gloria a ti, porque hoy alguien ha salido sin peso de mi casa. ¿Sabes qué es aliviar el peso de la vida de los hombros de alguien, aunque sea un mes más?
Eso da satisfacción al corazón. Eso trae gozo al corazón. Lo mejor que tú puedes querer hacer en la iglesia es servir a tus hermanos. Más que ser predicador, más que ser maestro, más que ser tesorero, más que estar en la alabanza, no hay mayor gozo para el corazón que hacer bien al prójimo. No hay mayor satisfacción al corazón que hacer bien al prójimo. Hay gente en el mundo que en vez de hacerlo para la gloria de Dios, lo hace para su propio bien. En el mundo te vas a encontrar personas que hacen obras de caridad y te dicen que lo hacen porque les sienta bien. Hay gente que cuando ayuda a los demás se siente realizada. Hay gente que cuando ayuda a los demás se siente bien consigo mismo. Le hace un bien a otro y se hace un bien a sí mismo. Pero la motivación nuestra no debe ser nuestro propio corazón, sino que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Si yo leo 1 Corintios 16, del 1 al 4, yo me encuentro a Pablo también hablando de ofrenda, cuando dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién era la ofrenda? ¿Para los pobres de la calle? Para la iglesia. Para la iglesia. En Romanos la ofrenda era para los santos. En Corintios la ofrenda era para los santos. ¿Para qué se colectaba el dinero? Para los santos. Para la necesidad de la iglesia. La iglesia tiene necesidades. ¿Y saben quién las tiene que cubrir? La iglesia. La iglesia. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. ¿Recuerdan el versículo que leyó Machón al principio? Era el Antiguo Testamento, pero la base era la misma. Tenían que dar conforme Dios los había bendecido. Si Dios no te ha dado nada, tú no puedes dar nada. Si Dios te ha dado poco, tú puedes dar poco. Pero si Dios te ha dado mucho, tú debes dar. Es así de sencillo. Pastor, ¿es el 10%, el 15%, el 5%? No, es conforme Dios te haya dado. Si Dios no te ha dado nada, no puedes dar nada. Si Dios te ha dado poco, tienes que dar poco. ¿Y saben qué? Hay mucha gente que usa la historia de aquella pobre viuda que dio todo para enseñar a los pobres que den todo. No, hermano, tienes que dar todo. Mira aquella mujer, dio todo. Dio todo. Y eso agradó el corazón de Dios. La enseñanza de eso no era que tienes que dar todo cuando tienes poco. La enseñanza de ese mensaje de Jesús es que había que dar lo mejor. Que había que dar lo mejor. La enseñanza era que los otros que tenían mucho daban sobras. Pero si tú tienes poco, no tienes que dejar a tus hijos con hambre. No tienes que dejar a tus hijos sin escuela. No tienes que decir a tus hijos, mira, este año para tu cumpleaños no hay ningún regalito porque hay que dar ofrenda. Aquel que no provee para los suyos es peor que un infiel. No gastes en exceso, claro, no le compres a tu hijo una tablet, un iPad, un iPhone y luego decir a la iglesia, no hay para ofrendar, que primero va mi hijo. Vale, una cosa es criar y otra es malcriar. Dios tiene que ser tu prioridad. Pero tenemos que dar conforme haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas, y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribución a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. En Romanos, Pablo está recogiendo la ofrenda para los pobres santos de Jerusalén. En Corintios está recogiendo una ofrenda para los pobres santos de Corintios. Ay, de Jerusalén. ¿Es solo a Jerusalén que hay que ofrendar? No, pero es que es en Jerusalén donde había más pobreza. Es en Jerusalén donde había más pobreza. Y ahora explicaremos el por qué. Porque en Grecia no había muchos judíos. Pero ¿qué le pasaba a un judío de Jerusalén que conocía a Jesús? Perdía el trabajo. Lo echaban de casa. Había mucha necesidad en Jerusalén por creer en Cristo. No es lo mismo creer en Cristo en España que reconocer que Cristo es el Señor en Marruecos.
No es lo mismo reconocer que Jesús es el Señor en Perú que reconocer que Jesús es el Señor en Dubái, donde te puede costar la cabeza decir eso, donde los trabajos siguen las leyes musulmanas y donde tú vas a llegar y la gente te dirá, mira, hay que no, yo no, no, porque soy cristiano, no quiero un cristiano, donde tienes que estar escondido, donde tu Biblia está guardada en un cajón porque nadie puede verla. Había lugares donde ser cristiano era difícil y había más pobreza. Pero lo primero que estamos viendo aquí es que Pablo está emprendiendo un viaje porque ha recolectado de Macedonia y de Acaya una ofrenda para los necesitados de Jerusalén. Porque Pablo había entendido desde el principio que en la iglesia no pueden haber necesitados. La necesidad puede llegar a un hermano de la iglesia, pero la iglesia no encuentra paz si ve al hermano necesitado. Y la iglesia se mueve para acabar con la necesidad del hermano. Y ojo, que no estoy fomentando la pereza, porque la misma Biblia también dice que el que no trabaje, que no coma. Porque hay mucho cara dura que gasta el dinero súper mal y luego pide dinero cuando no tiene. Y eso la iglesia no. Mira, la iglesia no debe sustentar vagos. La iglesia no debe sustentar derrochadores. La iglesia no debe sustentar malos administradores. La iglesia no debe sustentar gente materialista que gasta y luego vive pidiendo. La iglesia debe sustentar al que realmente pasa necesidad. Una cosa es que te quedes enfermo y te quiten el trabajo. Una cosa es que te quiten el trabajo de la noche a la mañana. Y otra cosa es que vivas un año sin encontrar trabajo, cuando gente en ese año ha encontrado 4 o 5. Una cosa es, hago todo lo posible, pero no encuentro nada. No te veo cogiendo cartones en la basura, no te veo recogiendo chatarra, te veo en casa echando currículums por internet. Y a esa gente la iglesia no hay que soltarle ni un duro. Porque hermano, si no eres suficiente humilde para recoger chatarra, para recoger cartón y llevar unos euros a casa, no seas tan humilde como para pedir dinero prestado. Si no te puedes manchar las manos para trabajar, no te manches las manos para pedir. La iglesia no sustenta vagos. La iglesia sustenta gente que está en apuros. Gente que lo está pasando mal. Gente que le demuestra a la iglesia que ha hecho todo lo posible para salir de ese problema y no puede. Y entonces la iglesia tiene que hacer todo lo posible para aliviar ese problema. Hay gente que llega constantemente a la iglesia. Oye, estoy en la calle, me ponéis en un albergue. ¿Quién eres? La iglesia no puede usar el dinero que se recolecta para la gloria de Dios de cualquier manera. Debe administrarlo con prudencia y con sabiduría para la gloria del Señor. Hemos tenido personas en la iglesia que han pedido ayuda y hemos tenido que decir que no, porque sabemos que son vagos. Porque sabemos que piden ayuda y cuando se les ayuda y se acaba, va a otra iglesia a pedir ayuda y luego a otra iglesia y viven así. Y eso la iglesia no lo puede sustentar. Pero si alguien que es de la iglesia, un miembro de la iglesia, una persona que es de buen testimonio en la iglesia, pasa un momento de necesidad, quien lo debe ayudar es la iglesia. Por eso, hermanos, ser parte de una iglesia es importante, porque eres parte de una familia que se va a ocupar de tus necesidades. Pero hay gente que solo quiere lo que puede recibir de la iglesia, pero no quiere dar nada a la iglesia. Y eso no es la iglesia. Cuando yo leo cómo funcionaba la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Había creyentes necesitados en aquel tiempo. Y los que sacaban a sus hermanos de la necesidad eran los propios hermanos de la fe. La iglesia necesita recursos, sí, para que cuando un hermano tenga una emergencia podamos echar mano de algo y ayudarlo.
No solamente para poner luces, no para poner aire, no para comprar un proyector más grande o para traer un famoso predicador, para cuidar la necesidad de los hermanos. Para cuidar la necesidad de los hermanos. Hay iglesias que gastan 6, 7 mil euros en organizar una conferencia y no son capaces de gastar 500 en ayudar a un hermano necesitado. Eso no es lo que debe hacer la iglesia. ¿Por qué había gente necesitada y por qué sobre todo en Jerusalén? Por 2 motivos. Y yo quiero que lo sepas, un poco de historia bíblica. En primer lugar, porque creer en Jesús era ser rechazado por los judíos. En Jerusalén, si te convertías, acababas siendo rechazado. Y hasta hoy en muchos lugares, al convertirte, te vuelves rechazado. Mira, Juan capítulo 9, versículos 34 y 35. Respondieron ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Jesús acababa de sanar a un ciego. Y ese ciego va a contarlo. ¿Y qué hacen los judíos cuando recuentan que Jesús lo ha sanado? Lo echan de la sinagoga. Lo echan de la sinagoga. No aceptan su testimonio, no aceptan el milagro de Jesús, porque el judío estaba enfermo de cólera, el fariseo estaba rabioso al ver que multitudes estaban siguiendo a Jesús y propios judíos estaban creyendo en Jesús como el Mesías. Cuando yo leo Juan 9, pero el versículo 22, mira qué pasa. Los padres del ciego, sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos. Tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Cuando el hijo llega viendo a los padres: papá, mamá, que ya veo, voy a contar a la sinagoga que Jesús me ha sanado, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Sus padres tuvieron miedo de los judíos, porque sabían que los judíos habían hecho un trato, que cada vez que apareciera alguien diciendo Jesús es el Señor, lo echaran de la sinagoga. Hermano, que te echaran de la sinagoga, ser un apestado del pueblo, te daba mala reputación, nadie te quería dar trabajo, nadie quería estar contigo, tu propia familia te podía llegar a despreciar, y por eso muchos caían en necesidad. Por eso muchos cristianos convertidos en Jerusalén hablaban con Pablo, mandaban cartas a las iglesias diciendo: aquí en Jerusalén la familia nos ha abandonado, no nos dan trabajo, y hacían colectas para que no pasaran hambre. Pero ellos eran necesitados por causa de Cristo, no por causa de la pereza. Y muchos también fueron necesitados porque no solo tuvieron fe en Cristo, sino que también hubo una hambruna en Jerusalén. Si yo leo Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, yo leo lo siguiente: por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente había un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de ¿quién? Había una hambruna, ¿dónde? En toda la tierra. Pero los discípulos mandaron una ofrenda para a los del mundo, que los cuide el mundo, y a los de Dios, los de Dios. Qué feo. No, podemos ayudar fuera, pero la prioridad era cuidar a los hermanos. Es así de sencillo. Si tu vecino cae al agua y tu hermano cae al agua y solo puedes salvar a uno, ¿me vas a decir que salvas a tu vecino? Aunque tu hermano sea malo, aunque te pelees cada día con tu hermano, aunque os tiréis de los pelos cada mañana, te tiras a salvar a tu hermano. Pues es exactamente eso. Había una gran necesidad, pero hermanos, no tenemos dinero para salvar a todos.
Tenemos que tener prioridades. Y nuestra prioridad deben ser nuestros hermanos. Hermanos, la iglesia no puede ayudar a todo el mundo. La iglesia no puede dar casa a todo el mundo. La iglesia no puede acabar con el hambre de todo el mundo, pero puede hacer su granito de arena. Y la prioridad debe ser los de casa. La prioridad debe ser los de casa. Antes de recibir algo y preguntar fuera quién lo necesita, pregunta a la iglesia: pastor, ¿hay alguien de la iglesia que lo necesite? Mira, hace no mucho tiempo el pastor Marcos llegó con un montón de cartones de leche, ¿verdad? Y hubo un jueves que parecía rifa de leche ahí abajo. Pero ¿quién pensó primero? La iglesia. Oye, le hará bien a los padres, para los bebés, a los que tienen niños que beben mucha leche. A mí 2 cartones de leche me duran un mes, hermano. Pero a los que tienen niños, 2 cartones de leche le duran una mañana. Yo estoy viendo cómo crían a los hijos y cuánto gastan en leche. Yo creo que compraré una vaca en vez de leche. Creo que si empiezo a comprar hoy un ternero cuando el niño nazca y tenga la vaca, yo le amorro el morro ahí abajo, hermano, y digo: sáciate, hijo mío, sáciate. Y más puro que eso no hay. Porque lo del súper ahora es agua con polvo. No es ni leche y lo sabemos. Nos engañamos creyendo que bebemos leche, pero hermano, eso es líquido blanco. Eso es líquido blanco. Yo he bebido leche de la buena. Leche con su natita, leche calentita, de esa que ni has servido tú, recién salida de la mula. Hermano, de la mula no, de la vaca, perdón. De la mula no. Pero hermano, lo de hoy no es leche. Hermano, un punto aparte. Si tú vas al súper, sabes que el tomate no es tomate, el pollo no es pollo, la leche no es leche. Y empiezo a pensar que el agua no es agua. Yo por eso no bebo agua. Desconfío. Sabe raro. Pero hermano, había necesidad. Y los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía. Hermano, no podemos dar de lo que no tenemos. A veces alguien nos pide ayuda y hay que decir que no. Y hay gente que quiere quitar de lo que no tiene para darle a otro. Hermano, yo sé que duele a veces decir que no, pero si no tienes, no puedes. Los discípulos ayudaban conforme cada uno. Mira, a lo mejor tú me vienes a pedir algo y te digo: mira, hermano, yo tengo 5 euros. Pero a lo mejor hay otro hermano que gana 3,000 al mes, te puede decir: mira, yo tengo 200. Lo importante es que la iglesia se ayude, no cuánto da cada uno. Mire, cuando nosotros pensamos en misiones, que lo hablaremos en la reunión de miembros, nosotros diremos: hermanos, ¿quién quiere colaborar con misiones? Y mucha gente querrá. Habrá gente que dirá: pastor, yo puedo dar 20 al mes. Y habrá gente que dirá: pastor, yo puedo dar 2 al mes. Y habrá gente que dirá: pastor, yo puedo dar 5 al mes. Pero tus 20, tus 5, tus 2, tu 1, tus 50 céntimos, al final tendremos a lo mejor 300 al mes y podremos ayudar a algún misionero. Lo importante no es individualmente lo que hacemos. Lo importante es lo que sumamos en colectivo. Hermano, la iglesia no es lo que tú y yo tenemos individualmente. La iglesia es lo que tú y yo somos juntos. Yo no soy una persona aparte de la iglesia. Yo no tengo un ministerio llamado Ministerio Juan Manuel Vaz de predicación y enseñanza. No, yo soy Juan Manuel Vaz, pastor de la iglesia Caminando por Fe. Y en esa iglesia yo sirvo con los dones que Dios me ha dado. Yo sirvo de la manera que Dios quiere usarme. Pero la iglesia funciona cuando todos los dones se ponen en común. Cuando todo se junta. Hermano, tú no puedes quitarle el hambre a ningún hermano de la iglesia, pero nosotros juntos podemos. Si hoy en esta iglesia, en esta sala, hay un hermano que no tiene para comer la semana que viene, tú no puedes hacerle la compra. Pero ¿qué pasaría si todos pusiéramos 1 euro? Le hacemos la compra del mes. ¿Y lo hemos hecho con cuánto? Con 1 euro. A veces creemos que para ayudar se necesita mucho. Lo que para ayudar se necesita es mucha gente, no mucho dinero. Miren, la iglesia no es un lugar donde unos pocos hacen mucho. La iglesia debería ser un lugar donde todos hacen mucho, con un poquito de cada uno. Hermano, yo quiero que hoy rompa Dios la tacañería de tu corazón.
Yo quiero que no quieras dar 50 para una cosa, pero que 10 para una, 5 para otra, 2 para otra, y ayudes a muchas cosas. Porque granito a granito podemos hacer tan bien a los hermanos. Tan bien a los hermanos. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Romanos 15:27. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Pablo dice no solo que lo tienen que hacer y que lo hicieron de buena voluntad, sino que están obligados. Y mira lo que dice Pablo: ellos disfrutaron de sus bienes espirituales y ahora tienen la obligación de ayudarlos con sus bienes materiales. ¿Qué recibieron los gentiles espiritualmente hablando de Jerusalén? El evangelio. Allí llegaron los discípulos de Jesús, allí estaban los apóstoles, allí se derramó Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo, allí pasó todo y de allí se expandió a los gentiles. Ellos recibieron el evangelio, conocieron a Cristo, recibieron la palabra y ahora tenían una deuda pendiente con esa nación y con los hermanos que estaban pasando necesidad, ayudar al menos materialmente. Cuando tú has recibido tan bien espiritual de alguien, no te cuesta nada ayudarlo también materialmente. No, la iglesia es algo espiritual. No, mientras estemos en esta tierra, la iglesia también necesita cosas materiales. Cuando estemos en la eternidad ya está, hermano, cuerpo glorificado. No habrá pecado, no será lo mismo. Pero en esta tierra necesitamos cosas materiales. Cosas materiales. Pero Pablo dice, tuvieron a bien hacerlo. Significa, quisieron hacerlo de voluntad propia. Les nació hacerlo. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios 9:7? Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y termina Pablo diciendo, versículos 28 y 29 del capítulo 15, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Resumen rápido de los versículos de hoy. Pablo desea entregar una ofrenda en Judea. Pasa por Roma con la bendición de Cristo y con el evangelio. Y con la ayuda de Roma luego quiere llegar a España para compartir también allí el mensaje del evangelio. ¿Qué debemos comprender con estas cosas? Número 1, la iglesia necesita sustento material. La iglesia necesita recursos. Hermano, si hoy tú te plantas y dices, yo ya no doy dinero a la iglesia, ¿dónde congregamos? Y sí, se te va a llenar mucho la boca diciendo, no, la iglesia se reunía en el desierto. ¿Dónde hay desierto? No son los mismos tiempos. Ya no te puedes ir a un monte, debajo de un pino y congregar 200 personas en piedras. Hermano, hay gente tan necia que quiere vivir la época de Jesús. No, la iglesia debería ser así. Jesús predicaba por el camino. Jesús no predicaba en templos. Se te llena la boca para dar lecciones de moral de cómo lo hacían Jesús y los apóstoles y tú no haces nada, pero bien que vas al cine, bien que te maquillas, bien que vas a la playa y no se te llena la boca para decir que eso no lo hacían. Solo para lo que te interesa. Tienes la cara muy dura tú. No, hermano, si Jesús pudiera predicar aquí lo haría. La cuestión era predicar. Predicar, y sí, si nos echan predicaremos en un parque. Pero no vivimos en los tiempos de Jesús. Si predicamos en un parque va a venir la policía, nos va a decir que hacemos tantos juntos, nos va a mandar a casa. Y aquí tenemos libertad, pero vivimos en un tiempo que esto tiene un costo. La iglesia necesita recursos, porque a ti te gusta llamar y decir, pastor, necesito verlo, y te gusta que el pastor te diga, vale, quedamos. Pero si no hay un pastor sustentado, el pastor te va a decir, no puedo. ¿Yo para qué quiero un pastor si nunca está disponible? ¿Quieres que esté disponible? Susténtalo. Porque hay gente que quiere que el pastor trabaje de 8 a 8 de la noche y de 8 de la noche a las 4 de la madrugada esté para vosotros.
y que su familia se muera y que sus hijos no tengan padre y que su mujer no tenga esposo. Y por eso a los 30 años los pastores están petando de infarto y de cosas por iglesias egoístas. No, yo quiero que mi pastor esté. Yo quiero que mi pastor pueda estudiar la palabra. Hermano, si tu pastor está de 8 a 8 trabajando, te pregunto yo, ¿a qué hora se prepara el sermón? ¿Sabes qué hace un pastor que trabaja de 8 a 8? Se baja el sermón de internet. O predica una chapuza. Pero tú quieres recibir. A todos os gusta venir a la iglesia y aprender y ser edificados y decir, wow, ¿cómo estamos aprendiendo? Cuando vas a la universidad, el profesor no ha estudiado años, dedica horas al estudio, pero alimenta tu conocimiento. Y eso es lo que tú quieres de un pastor, requiere horas. Tú quieres un pastor que se levante por la mañana a las 8 y que esas 8 horas no las pase en el mundo, sino que las pase en la Biblia. Para que cuando hable la Biblia y no hable chorradas. Y no hable, no, lo que el Espíritu me vaya revelando, voy diciendo. Yo abro la boca y Él pone la palabra. No, y quieres que un pastor tenga tiempo. Y lo bueno de tener un pastor es que si tienes una emergencia a la 1 de la mañana, el pastor le da igual irse a dormir a las 3, porque él está para eso. Pero si tu pastor trabaja, te va a decir, hermano, lo siento, te vas a tener que divorciar, no te puedo atender, o vas a tener que ir a buscar a tu hija al monte tú solo, porque yo no puedo atenderte, porque yo mañana madrugo. Tienes que entender que un pastor es un trabajo. Hermano, Jesús, ¿de qué comía? Sus 3 años y medio de ministerio, Jesús, ¿de qué comía? Él era trabajador, era carpintero. Después de ser bautizado en el Jordán y empezar su ministerio, no volvió a la carpintería. Jesús fue sustentado. ¿Recuerdan todos esos pasajes que dice, y muchas mujeres lo seguían? Jesús no lavó un plato. Y las mujeres no estarían diciendo que eso es machismo. Jesús es machista, nosotros aquí preparándole la cama, la comida. Ellas no sentían machismo, ellas sentían que Jesús tenía una obligación, predicar todo el día, y que era un gozo y un privilegio después de que hubiera estado predicando todo el día, servirle un plato de arroz y una torta de pan. Porque da rabia sustentar un vago, pero da gozo poner un plato de comida a alguien que lleva todo el día trabajando. Una mujer le da rabia saber que el marido está en la calle y hay que hacerle la cena. Pero una mujer no se siente mal cuando el marido llega de trabajo por la noche. Se siente feliz de ponerle un plato, se lo ha ganado. El que no trabaja, que no coma, pero el trabajador, el obrero es digno de su salario. Y miren, esta es la pregunta clave. ¿De qué vivía Pablo? Y ahora algún listo dirá, de hacer tiendas. No, en la Biblia pone que él las hacía. Pablo dijo que en algún momento, para no ser carga a la iglesia, tuvo que hacer tiendas por no pedir. Pero también Pablo dice, aunque estaba en mi derecho de pedir sustento, yo no quise para que nadie me echara en cara, sino que Pablo dice que era su derecho. Pero solo Pablo hizo eso, ningún otro apóstol lo hizo. Todos eran sustentados por la iglesia. Pablo lo hizo porque había mucha gente chismosa como hoy diciendo, es un vago. Y dijo, mira, me calientan tanto la cabeza que voy a trabajar para que no me tengan que dar un duro. Pero el mismo Pablo que dice eso, también dice que eso no debería ser siempre así, porque él mismo dice que el obrero es digno de su salario, y él mismo dice que para todo lo que necesité, la iglesia le dio, y él mismo dice que muchas veces recibió de la iglesia mucho más de lo que necesitaba. Pablo era sustentado, solo que en ocasiones no llegó suficiente sustento, y para no ser una carga se puso a trabajar. Y yo entiendo eso. Si la iglesia no puede sustentar a un pastor debe trabajar. Pero te digo una cosa, si tú dejas a tu pastor 8 o 10 horas en el mundo, el que más pierde no es tu pastor, el que más pierde eres tú. Hermano, si yo vuelvo 8 o 10 horas a trabajar al mundo, voy a ganar más que aquí. Te lo aseguro.
Para algo se estudió una carrera. Ganaré más que aquí. Volver a trabajar al banco. Ganaré más que aquí. Y menos dolores de cabeza, porque tendré la excusa para decir, ahora no puedo estar tanto por la iglesia. Pero tú saldrás perdiendo. Porque mucha gente dirá, ay, ahora el pastor solo está predicando una vez al mes. No tengo tiempo, porque yo chapuzas no voy a dar. Entonces haremos un calendario de rotaciones de predicación. Ay, es que el pastor ahora nunca está disponible para quedar, claro, trabaja y el poco tiempo que tiene prioridades y lo primero es su casa. No te pienses que va a salir del trabajo para darte a ti su tiempo cuando tiene una esposa. Ah, es que un pastor tiene que vivir para Dios y para la iglesia. Para Dios, su mujer y la iglesia. Los que salen perdiendo son la iglesia. La iglesia debería entender que sustentar a sus pastores no es solo un deber, sino que es un privilegio. Miren, para los que llevan más tiempo caminando por fe, no hay que ser muy listo para darse cuenta que la iglesia ha crecido más desde que estoy contratado por la iglesia. La iglesia está más alimentada, más atendida, con el pastor más disponible y con más tiempo para invertir en el reino. La iglesia se ha multiplicado en menos de un año. Porque un pastor que tenía 3 horas para dar a la iglesia ahora tiene 10 cada día. Sí que es verdad, y lo vuelvo a decir, hay mucho vago que es sustentado, se levanta a las 11 de la mañana, se toma el cafecito con uno, come con otro, merienda con otro, cena con otro y esa es su vida. Pero te estoy diciendo que porque algunos hagan cosas malas no significa que todos sean así. Y si tú desconfías, te animo a hacer 2 cosas. Número 1, preguntar a mi esposa cómo vivo en casa. Tienes todo el derecho a preguntar a mi esposa cómo organizo mi tiempo y ella misma te dirá cuántas horas estoy estudiando. Y número 2, ven a casa un día si quieres. Te levantas conmigo por la mañana y pasas un día conmigo para ver cómo es mi jornada. No tengo nada que esconder. ¿Cómo, No me la voy a dar de espiritual. No como, no. Tú me has visto, claro que como. Tengo que comer menos. Pero no tengo nada que esconder. Hermanos, muchos han hecho daño al ministerio. Muchos han deshonrado el llamado pastoral. Pero ser pastor es un trabajo. Es un trabajo. Y es un trabajo muy importante porque el médico cuida cuerpos. El profesor cuida cabezas. El arquitecto hace edificios. Pero nosotros cuidamos almas. Y eso no es poca cosa. Porque tenemos muchos enemigos en nuestro trabajo. Tenemos el pecado que incomoda, tenemos el mundo que incomoda y tenemos a Satanás que no quiere que las cuidemos. Y nos tortura día y noche. Y necesitamos tiempo para estar defendiendo nuestra vida en oración, para estar defendiendo nuestra casa en oración, para estar con un testimonio limpio y pasar horas de rodillas y horas con los ojos en la Biblia, para llegar un domingo y no hablar palabras, hablar lo que dice la Escritura. Hermanos, y ahora en estos últimos 10 minutos, tengo 1 minuto por punto y eso ya va a ser un milagro. Lo voy a intentar. 8 principios sobre el dar y el contribuir en el pueblo de Dios. Número 1. Para los que creen en el diezmo deberían entender que habían varios diezmos, no uno. La primera cosa que yo les diría para esos que creen y piden el diezmo es que habían varios. La gente no daba solo el 10% del mes, daba mucho más. Habían varios diezmos. Deuteronomio capítulo 26, 12 y 13 dice: cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el 3er año, el año del diezmo, había un año del diezmo, entonces los darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Y dirás delante del Señor tu Dios: he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Cogían el diezmo. Ellos no solo daban el 10% mensual, sino que había un año que también se recogía el 10% del año. Mira, si tú estudias Levítico, Éxodo, estudias Número,
tú vas a ver que el diezmo al final de todo era un 23%. Había un diezmo que era un 10% cada mes, había otro que era un 10% anual y otro que era un 3%. Al final era un 23%. Y el fin del diezmo era el levita, el forastero, el huérfano y la viuda. ¿Por qué? Porque así se manejaba la ciudad. ¿Sabe qué era el diezmo? Eran nuestros impuestos que sustentaban a los gobernadores y que daban ayuda social a los necesitados. Eran nuestros impuestos de hoy, solo que en aquel tiempo ellos eran un país, una nación, y eran sus impuestos, era su IVA, era su IRPF, eran sus cosas. No era algo que solo iba al templo, era algo para la nación. Sustentaban a los levitas, que era una nación teocrática, era una nación, no era una democracia, no era una dictadura, era una teocracia. Los que gobernaban eran los que cortaban el bacalao, eran los levitas. Y eran sustentados. Habían patriarcas. Entonces, hermano, el diezmo no es para nosotros hoy, porque nosotros no diezmamos para la nación. Mira, la única vez que vas a ver el diezmo en el Nuevo Testamento, y sí, me podrás venir con lo de Melquisedec, pero no va a colar, es una vez que Jesús le dice a unos hombres: diezmáis la menta y el eneldo, pero no practicáis la justicia y la misericordia. Y los pastores te dirán que Jesús dijo: haced esto sin dejar de hacer aquello. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A un griego, a un gentil? No, se lo está diciendo a un judío, que su norma principal era diezmar. Jesús no le dijo a ningún judío: come cerdo. Jesús no le dijo a ningún judío: deja de guardar el sábado. Jesús nunca le diría a un judío: rompe la ley. Jesús solo decía que Él era el Cristo, porque bastaba con eso. Pero no, cuando ves la iglesia, cuando ves los gentiles, no vuelve a aparecer la palabra diezmo. Pablo en todas sus cartas habla de ofrendas y de colectas, nunca de diezmo. Así que bíblicamente la iglesia tiene la obligación de dar un 10%, no. No hay justificación bíblica para que la iglesia haga eso. Y si tu pastor, porque a lo mejor eres visita, te dije que es obligatorio, le dices si come cerdo, le preguntas si come camarón, le preguntas si cuando su mujer tiene la regla la echa de casa hasta que se purifique y vuelva, porque si vamos a hacer lo del diezmo de los judíos, hagamos todo. Porque solo les interesa esta parte de los judíos. Pero bien que se comen la chuleta de cerdo luego. No, hermano, si quieres coger el diezmo porque somos ahora judíos, pues hagamos todo. Empieza a congregar el sábado, ponte tu gorrito, haz tu sacrificio de vacas, de ovejas, no comas cerdo, no comas camarón. Cuando tu mujer tenga la regla la echas de casa. Se acabó usar ropa 50% algodón, 50% poliéster, porque eso también estaba prohibido. O 100% algodón o 100% poliéster, porque no se podían unir tampoco telas. Te empiezo a decir normas, porque más de 300, Pero la del diezmo nos gusta, porque nos llena el bolsillo. Y en los púlpitos, desgraciadamente, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque a mí hay pastores que me dicen: no, si yo lo entiendo, pero si le dices a la iglesia que no es obligatorio, ¿qué? Si la iglesia entiende lo que debe hacer por la iglesia, no hay que obligarle a nada, van a hacer de su corazón. Lo que no puedes hacer es engañarla con miedo. Y si la iglesia no sustenta, se cierra. Y cuando estemos en la calle les decimos: oye, esto no es gratis. La iglesia debe dar, no el 10, el 20, el 30, el 40. La iglesia debe dar lo que nazca en su corazón. Y debe darlo porque quiere, no porque debe, sino por un privilegio de dar a Dios. Segundo punto. Dar es un privilegio porque no le estoy haciendo un favor a nadie, porque todo es de Dios. Hay gente que dice: el 10% le corresponde a Dios. No, el 100% es de Dios. Hermano, tu coche es el coche que Dios te ha dado. Tu casa es la casa que Dios te ha dado. Tu comida es la comida que Dios te ha dado. Tu familia es la familia que Dios te ha dado. Todo lo que tenemos es bendición de Dios. Todo lo que tenemos. Y el mismo que da lo quita. Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas.
y de lo recibido de tu mano te damos. Ellos dan de lo recibido de su mano. Hermano, tú no le estás dando a Dios, tú le estás devolviendo a Dios. Y es más, tú no le estás dando a Dios, tú le estás dando a su pueblo. Dios no necesita tu dinero, pero su pueblo sí. El misionero tiene que comer, la casa del misionero, los niños del misionero tienen que ir al colegio. Los hijos del pastor tienen que ir a la escuela. Los hijos de los siervos del Señor que están 24 horas viviendo para atenderos tienen que comer. Esa gente necesita una vida. Tú te vas al McDonald's al salir, el siervo que está para cuidarte tiene derecho a poder ir con su familia. Que hay gente que vive su vida y da como calderilla, toma, para que llegues a fin de mes. No. Mira, ¿saben qué? Una vez me preguntaron cuánto debe ganar un pastor. ¿Y saben qué creo? La Biblia no dice cuánto. Pero ¿saben qué creo? Que un pastor debe ganar ni tanto como para llevar una vida superior a la media de su iglesia. No creo que un pastor deba andar con un Bentley en una mansión y comiendo en restaurantes de lujo si su iglesia no puede. Pero no creo que un pastor deba estar mendigando a una iglesia. Creo que si la iglesia tiene para poder ir alguna vez a comer fuera y irse de vacaciones, el pastor debe tener lo mismo para que toda la iglesia tenga una condición similar. Porque no es lo mismo el salario de un pastor en Barcelona que el salario de un pastor en Puerto Rico, que el salario de un pastor en la India, que un pastor en Cuba con 400 va servido, pero un pastor en Barcelona con 1.000 euros no paga apenas ni el alquiler. Hermano, si tú le das a tu pastor 1.200 euros y esperas que pague el alquiler, el agua, la luz, el gas, que vaya a visitarte en coche, que sus hijos coman, vayan a la escuela, ¿tú qué quieres que haga él con 1.200 euros? ¿Apostarlo? ¿A carreras? ¿A ver si gana? La iglesia debe pensar eso. El pastor no debería exigir, porque la iglesia que realmente escribe diciendo, pastor, te amamos, es la iglesia que debería decir, el pastor no debe pasar necesidad. No debe ser rico, pero no debe mendigar. Debe estar tranquilo. Yo creo que eso es lo que debería tener un pastor. Tercer punto. Dar, ofrendar, es parte de nuestra adoración. Lucas 21, 3, 4, y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Jesús no está enseñando de cantidades, Jesús está enseñando de corazón. Dar es un acto de alabanza, dar es un acto de adoración. Si tú llegas aquí y solo dejas 1 euro, porque es lo que tienes, está muy bien. Pero si llegas aquí y dejas 1 euro porque es lo que te ha traído hoy en el bolsillo y te sobra, no está bien. No se trata de cuánto echas, se trata de la actitud. Hermano, ¿sabes qué? La gente invitada lo entiendo, pero los miembros no deberían recoger el sobre el domingo cuando se habla de la ofrenda. Deberían hoy llevárselo a casa y ya venir al culto con su sobre preparado. Porque la ofrenda no se busca antes en medio del culto. La ofrenda se prepara de corazón en casa. Señor, me has bendecido, yo quiero dar esto para tu gloria voluntariamente. Tenemos el complejo de las misas, pasando el cepillo, pero eso no es la ofrenda, eso son limosnas. La ofrenda es un acto de adoración a Dios. Número 4, se debe ofrendar en proporción a las ganancias. Primera de Corintios 16, 2, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Si tú ganas 3.000 euros al mes, tú no puedes dar lo mismo que el que gana 1.000. Pues ¿sabes qué? Hay gente que gana 1.000 que da 100 y hay gente que gana 3.000 y da 50. Eso no es ofrendar, hermano. Hay que dar conforme Dios nos ha bendecido. Hermano, si Dios te da mucho, dale mucho. Si Dios te da poco, dale poco. Dale conforme Dios te haya dado. Quinto punto, no es pérdida, sino inversión en la obra de Dios.
Hermano, lo que tú estás haciendo es invertir en la obra de Dios. Segunda de Corintios 9:6. Por eso te digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y hermano, déjame decirte algo, eso no está hablando de ti mismo, no está hablando de que si tú das mucho, recibirás mucho. Está hablando de que si tú contribuyes mucho, vas a hacer mucho bien. Si yo doy 500 euros al mes a las misiones, si yo ofrendo voluntariamente a las misiones en abundancia, yo voy a sustentar 2, 3 misioneros, yo voy a recibir mucho, voy a recoger mucho de lo que he sembrado. Y esto no es algo egoísta de da para que Dios te dé mucho. Eso es da para que Dios haga mucho con lo que tú das. Por eso debes ser sabio en dónde das tus ofrendas. Dalas donde sepas que se usa para la gloria de Dios. Número 6, debes sentirte feliz de poder contribuir. Segunda de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso de su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Tienes que sentirte dichoso de dar. Cuando tú das en la ofrenda es porque te piden o porque amas dar, porque deberías sentirte dichoso, dichoso de poder dar, dichoso. Es un privilegio dar a Dios. Yo he estado en momentos sin trabajo y me dolía no poder ofrendar, porque me siento dichoso al contribuir en la causa del Señor. Número 7, la ayuda que la iglesia necesita va mucho más allá del dinero. No todo se reduce a dinero. Podemos ofrendar cosas que no son dinero. Santiago 2:15 y 16. Si un hermano o hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Hermano, una ofrenda puede ser ropa. Una ofrenda puede ser ir al Primark y comprar 4 camisas y dársela a un hermano. Una ofrenda puede ser un par de zapatos. Una ofrenda puede ser una cesta de la compra. No todo es dinero. Y número 8, todo lo que tú tienes es una bendición. Y el fin de que Dios te bendiga es que tú bendigas a otros. Dios no te bendice para que seas más rico. Dios te bendice para que hagas más bien a los demás. Segunda de Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, Dios te da para que tengas todo lo suficiente. Dios no te da para que te compres un yate. Dios no te da para que te compres 2 casas en Miami. Dios te da para que tengas lo suficiente. Jesús nunca pidió un coche más grande ni 4 casas. Jesús pidió el pan de cada día. Y hay muchos creyentes pidiendo 4 o 5 casas, un imperio. Y el creyente debe estar contento con lo necesario, teniendo que comer y que vestir, dar gracias. Pero Jesús dice que Dios nos da todo lo suficiente, pero nos da incluso más, para que la gracia abunde para vosotros. Nos da más de lo suficiente. Hermano, déjame decirte una cosa. Algunos este mes habéis salido a pasear con la familia, algunos habéis comido en el McDonald's, algunos habéis comido en algún restaurante, eso es más que lo suficiente. Algunos se os llena la boca diciendo en España la cosa está difícil y te lo hacen desde un restaurante. Difícil es el que no puede comer casi ni en casa y tú estás en el McDonald's. Tenemos más de lo necesario. Tú sabes que es lo suficiente, una camisa para cada domingo. Y tenemos una para cada día casi. Lo suficiente es un par de zapatos y tenemos 2 o 3. Y de las mujeres no hablamos. Que parecen 100 pies, hermano. Tú has abierto el armario de una mujer cayéndose todo y lo mira y dice, ay, no tengo nada para ponerme. ¿Nada para ponerte? ¿Nada que no te hayas vestido ya? ¿Y cuándo hay una boda? A mí me tiemblan las piernas. No me gusta que la gente se case, me sale caro. La mujer no repite vestido. Y encima las novias tienen la manía de querer vestirles diferente. No, todas tienen que venir vestidas así. Me toca a mí comprarle un vestidito para tu boda.
¿De qué color tiene que ser? Lila. Cogemos el que tiene blanco y le pinto de spray, hermano. Hermano, tienes más de lo que necesitas. Tienes una tele y además tienes una tablet, tienes un móvil. Tenemos muchos coches. Tenemos camisas, pantalones. Salimos, nos podemos comprar un heladito con la familia, aunque sea de €1 en el McDonald's. Tenemos más de lo que necesitamos. Y no es para vivir cada vez mejor, es para poder compartir con los demás. Porque dice que Dios nos da todo eso para que abundéis en toda buena obra. Hermano, Dios no te ha dado mucho para que te vayas solo al McDonald's. A lo mejor te ha dado para que le digas a un hermano, hermano, te invito, vente. Porque es un hermano que cada vez que la gente sale, tú notas que mira de lejos como diciendo, no, yo no voy. Porque le duele decir, no puedo ir. Y hermano, ¿sabes? Eso nos debería doler y decir, hermano, vente, no te voy a comprar un menú de 30 euros, pero una hamburguesa, unas patatas y una cola. Yo quiero que estés con nosotros. Nos gastamos desayunando 5 euros en un bocata, una Coca-Cola y un café. Y no podemos ayudar a nadie. Hermano, yo termino con 2 cosas solo para tu corazón hoy. Muchos te han robado y han usado el dinero en la iglesia para hacer mal. Pero la bendición de Dios material en nuestra vida es para hacer bien. Y que muchos hayan robado no significa que ahora no debas dar. Cúrate de las heridas del pasado y empieza a confiar que ahora das, pero das de corazón porque nadie te está obligando. En todo el sermón no te he dicho que tienes la obligación de dar tanta cantidad. Solo te he dicho que es un privilegio dar a Dios. Y en segundo lugar, hermano, cúrate también de la tacañería. Porque muchos no dan con la excusa de las iglesias malas, porque en el fondo son tacaños que aman el dinero. Así que hoy examina tu corazón. Si te han herido en una iglesia del pasado, estás en una iglesia que no te exige nada. Ya puedes dar conforme a tu corazón. Pero si no estás dando porque hay tacañería en tu corazón, arrepiéntete, porque Dios te ha dado para que compartas. Iglesia, nos debemos cuidar. Que un día podamos decir que entre nosotros no hay ningún necesitado. Que nadie de esta iglesia se vaya una noche a cenar a la cama sin haber comido ese día. Que nosotros nos cuidemos y por favor, sed humildes para también pedir ayuda. Que hay gente que dice, hay hermanos pasando necesidad. Si el hermano es soberbio y no quiere pedir ayuda, no tenemos la culpa. Tampoco somos mediums que adivinamos cómo estáis en casa. Hermano, aquí no hay reputación que cuidar. Si no comes, pide comida. Si no tienes ropa, pide una camisa. Y busca gente como tu pastor que se ha puesto gordito y tiene un montón de camisas en el armario que nunca más va a entrar dentro. Son buenas, ¿eh? Hermano, Dios te ha bendecido para bendecir a otros. Espero que hoy hablar de dinero no haya sonado muy prosperidad, porque solo hemos dicho lo que la Biblia dice. Dios te da para que des. Dios no te quiere hacer rico. Dios quiere que cuides a tus hermanos. Vamos a orar.